Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan. Vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Padre, damos gracias por el día que nos regala. Gracias por tu amor, por tu misericordia que se derrama sobre nosotros, sobre nuestras familias. Rogamos por los enfermos, por aquellos que están pasando pruebas diversas en sus vidas, por la viuda, el huérfano, por aquellos que han perdido sus empleos. Y también seguimos orando por todos los que están en el área de la salud sirviendo, auxiliando a las personas en sus enfermedades y necesidades que pasan en cuanto a la salud. Rogamos sabiduría para ellos, fortaleza y protección para que cumplan con su tarea y sean guardados con tu Espíritu Divino. Que tu Espíritu, mi Señor, sea con todos nuestros niños, nuestros jóvenes, con nuestros adultos y ancianitos. Que cada uno pueda recibir en su necesidad gracia y fortaleza para el día a día que nos toca. Y damos gracias también por su misericordia y bondad que se derrama en nuestras vidas todos los días. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a continuar con este tema de la culpa. Más que cualquier otra emoción, la culpa puede esclavizar el corazón de una persona con una fuerza que puede ser destructiva. Sentimos culpa verdadera cuando nos alisamos frente a un espejo para descubrir los pecados y fallas enterradas en el pasado de los cuales daremos cuenta a Dios. Pero es interesante que muchas veces nos hemos sentido culpables cuando no lo somos. Este sentimiento se llama culpa falsa. El hecho de que nosotros sintamos culpa o sintamos que somos culpables no significa que hayamos desobedecido a Dios o transgredido alguna de sus leyes morales. El Salmo 19, 12 a 13 nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La culpa verdadera es valiosa porque Dios la usa para convencernos de cambiar lo negativo en positivo. La culpa es la incómoda conciencia interna que nos advierte: has hecho algo malo. Esta convicción puede venir de dos fuentes: de la conciencia natural que Dios le dio a todos los seres humanos, o bien del Espíritu Santo que está otorgado a aquellos que son hijos de Dios, que lo han recibido en la adopción. Pongamos un ejemplo de esto. Si una persona viera que un amigo suyo está haciendo algo indebido, como por ejemplo robar, y lo reportara a las personas correspondientes y después se sintiera culpable por haberlo hecho, es lo que nosotros llamamos culpa falsa. Porque muchas veces las personas que son débiles de carácter pues no lo reportarían, simplemente guardarían silencio y con ello serían cómplices. Pero un amigo verdadero lo reportaría y de alguna manera estaría tratando de evitar que su amigo vaya por el mal camino. Sabemos que estos asuntos pueden ir incrementándose o terminar mal en un asunto de este tipo. Y entonces la persona que ha reportado, aunque no pueda verlo en el momento, aunque su amigo sufriera una repercusión dolorosa, puede ser que lo esté librando de seguir el camino equivocado. Proverbios 14:25 nos dice: el testigo verdadero libra las almas. Veamos algunas fuentes de esta conciencia. La conciencia que Dios nos da a todos para discernir entre el bien y el mal.
puede ser fuente de esa convicción que viene a nuestros corazones, la conciencia que Dios da a todos para discernir entre el bien y el mal. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una conciencia que se llama cognoscitiva. Esta es la conciencia entrenada adecuadamente, que conoce la voluntad de Dios. Y esta es la tarea de todos los hijos de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se nos llama a estar renovando constantemente el entendimiento para poder ser transformados en nuestras vidas, y esto es lo que llamamos la conciencia que se entrena adecuadamente o cognoscitiva. Pero también hay una conciencia que nos acusa. Es una conciencia confiable que aprueba lo bueno y condena lo malo. Romanos 12:15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. También está una conciencia purificada. Es la conciencia pura que sirve a Dios libremente. Hebreos 9:14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces hablamos de una conciencia pura que sirve a Dios. Una buena conciencia es la conciencia confiable que soporta los ataques del enemigo. Es aquel que puede resistir las tentaciones cuando llegan. Dice 1 Pedro 3:16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que no hay mejor forma de refutar calumnias que una buena conciencia. Esto implica entonces una persona que es confiable, porque cuando vienen las pruebas resiste, se mantiene íntegro. También está la conciencia corrompida. Es una conciencia impura que no ha sido entrenada correctamente o que ha sido alterada por los dictados de las opiniones de la sociedad. Es una conciencia que, en lugar de ejercitarse en los principios bíblicos, lo que nos dice la Escritura, se rige por la conciencia, lo que dicta la sociedad, lo que opinan los demás. Dice Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. También existe lo que llamamos la conciencia cauterizada. Es una conciencia marchita que se ha hecho insensible al Espíritu Santo por la práctica continua del pecado. 1 Timoteo 4:2 nos dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces estamos hablando de aquellos que se vuelven insensibles. ¿Qué es una conciencia cauterizada?, se preguntará alguno. Es una conciencia muerta, que ya no escucha la voz del Espíritu Santo, y esto porque ha estado constantemente transgrediendo de manera voluntaria la ley de Dios. Está actuando en contra esa voluntad expresa de Dios. Una persona que miente constantemente, una persona que roba constantemente, una persona que calumnia constantemente, una persona que ejerce violencia sobre otro constantemente, una persona que comete adulterio constantemente, es una persona que finalmente tiene una conciencia cauterizada. Ya no puede escuchar la voz del Espíritu Divino. Aquí hay un libro interesante de Miguel Núñez, puertorriqueño, que se llama Vivir la vida con sabiduría e integridad.
Y ahí él describe el proceso de cómo se cauteriza la conciencia de una persona, cómo es que llegamos a ser insensibles a la voz de Dios y por lo tanto nos llega a parecer malo, pero ya no es algo que cause convicción de pecado. Se sigue practicando. Así estamos hablando entonces de una conciencia cauterizada. La segunda fuente de la culpa, que puede ser positiva, es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en el mundo para convencer de pecado a los que violan las leyes morales. Juan 16:8 nos dice: y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que mirar como un regalo el don del Espíritu Divino en la vida de los creyentes. Hechos 2:38 nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a diferencia del Antiguo Testamento, ahora mora en el corazón de cada creyente. Ha hecho de la vida de cada creyente el templo donde Él mora. Pablo nos lo dice en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Con esta escritura que Pablo dirigió a los Corintios estaba dando una enseñanza radicalmente nueva, porque los corintios menospreciaban el cuerpo, consideraban que las virtudes radicaban en el alma y en el cuerpo estaban las pasiones más bajas del hombre. Al dar esta enseñanza, Pablo está dando una dirección nueva a la interpretación que tenían los corintios para que valoraran ahora su cuerpo o su vida total, no en este dualismo de cuerpo y alma, sino integralmente como ahora una vida que debe glorificar y honrar a Dios. También el Espíritu Santo nos comunica el amor de Dios. Romanos 5:5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo también escribe la ley de Dios en nuestros corazones y nos dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:15 al 16. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la mente de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. El Espíritu Santo nos enseñará y recordará todas las cosas. Fue una promesa que dio Jesús a sus discípulos. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo también habla y confirma en nuestras conciencias la voluntad de Dios. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón. 1 Tesalonicenses 1:5 nos dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. También debemos reconocer que el Espíritu Santo nos llena de esperanza. Romanos 15:3, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da también poder para obedecer a nuestro Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Así que el poder del Espíritu nos capacita para hacer lo que es moralmente correcto. Lo que no podíamos, ahora con la ayuda del Espíritu Santo podemos. ¿Qué sucede cuando desobedezco la exhortación del Espíritu Santo? Desobedecer la amonestación del Espíritu Santo equivale a rechazar al mismo Espíritu, y rechazar al Espíritu Santo es rechazar a Dios. 1 Tesalonicenses 4:8 nos dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Como hemos visto, estas son las fuentes de la culpa, y tenemos nosotros la gran bendición de que primero nuestra conciencia, ejercitada correctamente, siendo sensible a la voz de Dios, nos ayudará para discernir lo bueno de lo malo. Por otro lado, tenemos el auxilio del Espíritu Divino, que también estará redarguyéndonos o confirmándonos la voluntad de Dios. Gracias a nuestro Dios, que no nos quedamos a nuestra merced solamente para discernir lo bueno de lo malo, sino que tenemos una guía segura, la santa palabra de nuestro Dios, y tenemos al Espíritu Divino, que nos estará siempre guiando para hacer lo que es correcto delante de nuestro Dios. Hasta aquí el día de hoy esta reflexión, que sirva para seguir enriqueciendo esta conciencia y lo que estamos aprendiendo sobre la culpa. Que Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.